Si hablamos de historia, no podemos olvidarnos de uno de los mejores clubes del mundo, el Milan. Y es que sí, chicos, hoy tenemos un reto muy difícil, muy complicado, pero no imposible. Y es que vamos a intentar superar al Real Madrid como equipo con más Champions en Europa. Os pongo un poco en contexto, y es que actualmente el Real Madrid en el juego tiene 14 Champions, y es que al ser el juego de 2023-2024, el Real Madrid todavía no había ganado la 15ª, así que actualmente debería de tener 14 Champions en el FC 24. La última vez que el Milan ganó la Champions fue en 2007 con esta pedazo de plantilla. El reto es que en 10 temporadas tenemos que superar al Real Madrid y colocarnos nosotros con 15, y el Real Madrid debería de estar con 14 si no gana ninguna en estas 10 temporadas. Para ello hemos decidido traer a los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mundo, porque nos ha llamado un jeque, nos ha dicho que nos va a dar un respaldazo financiero. Así que tenemos una cuenta con muchísimos ceros para traer a los mejores jugadores del mundo. Antes de empezar, estaría genial que apoyases el vídeo con un me gusta, y si todavía no me has seguido, pues no sé qué estás esperando. Bien, pues ya estamos con el Milan y aquí podéis estar viendo lo que es el presupuesto, y es que ha venido el jeque, nos ha hecho la llamada, nos ha dado 1 millón para convertir el Milan en el equipo de la gloria. Actualmente esta es la plantilla que nos encontramos, la verdad es que bastante floja, y con esto es imposible competir para ganar la Champions, así que van a venir muchos cambios, van a salir bastantes jugadores, porque es que con esto va a ser imposible ganar una Champions. Así que va a empezar la vuelta al cole, así que vamos a ver uno a uno cuáles son los fichajes que hemos elegido para el club para convertirlo en el mejor del mundo. Pero hay una condición, y es que no voy a tocar ningún jugador del Real Madrid, dado que es mi rival directo en cuanto a ganar la Champions, así que ese no lo quiero tocar, no lo voy a desmantelar, lo voy a dejar ahí y vamos allá. Empiezan los fichajes. El primero que iba a entrar por las puertas de la oficina iba a ser Alexander Arnold, lateral derecho. Ya tenemos completa esa posición, viene uno de los mejores laterales que hay en el mundo, así que vamos a por el siguiente. Empezábamos por la zaga defensiva y, como no, iba a llegar Virgil van Dijk. Para mí uno de los mejores defensas que hay tanto en la Premier como en Europa, así que bienvenido al club Van Dijk. El acompañante de Van Dijk no podía ser otro que otro jugador de la Premier, y este iba a ser Saliba. Venía a completar la zaga junto a Van Dijk, para mí un chaval con mucho futuro, así que bienvenido al club también. Pasábamos al centro del campo porque a Theo lo íbamos a dejar y íbamos a traer al mejor MC que hay en el mundo, y ese no es otro que Rodri. Para mí actualmente es el mejor centrocampista, así que bienvenido al club, este sí que es el mejor fichaje. Y para acompañar a un español teníamos que traer a otro español, y es que íbamos a fichar también a Pedri para hacer conjunto con Rodri en el centro del campo, otro de los grandes fichajes que podía hacer en este modo carrera, así que Pedri, bienvenido al Milan. Y como MCO no podía ser otro que Musiala para hacer compañía a Rodri y a Pedri, dos chavales muy jóvenes junto a Rodri, o sea que teníamos el mejor centro del campo del mundo ahora mismo. Para el extremo derecho no habíamos podido elegir mejor jugador que Saka. Jovencito, con futuro, con buena media y uno de los mejores extremos derechos que hay actualmente en la Premier, aunque sea joven. Pero todavía quedaba la guinda del pastel, y ojito a los dos fichajes que se iban a venir. No podíamos traer a otro que a Haaland, al mejor delantero que hay en el juego. Bueno, uno de los mejores, pero tenía muchas ganas de tenerlo, ya que no lo he fichado todavía en este modo carrera. Así que teníamos al mejor delantero del juego y todavía faltaba un jugador, pero necesitábamos dinero porque ya nos habíamos fundido el 1.000.000 de euros. Y como no podía ser otro que traerte al GOAT del fútbol, al mejor jugador de la historia mundial, al único jugador con más balones de oro en el mundo. Bienvenido al club, Lionel Messi, bienvenido a tu nueva casa. Llevarás el 10 y llevarás este club a la gloria. Y una vez terminada la horda de fichajes, este es el pedazo de club que se nos queda, que vais a estar viendo por aquí un poquito más ampliado. Así que esto es el equipo con el que vamos a competir en la Champions, con el equipo con el que espero al menos lograr 7-8 Champions, la verdad. La parte buena es que hay algunos jugadores que no tienen ni 25 años ni 23, o sea que eso está muy bien.
otras que son un poquito más mayores, pero lo iremos compensando cada temporada. Así que yo creo que es momento de comenzar, de darle caña. Obviamente solo vais a ver la Champions porque es el único reto realmente que tenemos. La Liga y la Copa pues me da un poco más igual. Así que el objetivo es ganar mínimo 7 Champions en 10 temporadas. Si no lo cumplimos será un fracaso, porque con este equipo obviamente todo lo que no sea ganar es un fracaso. Así que vamos a por el reto, vamos a por la temporada número 1. Vamos a darle caña y solo veremos los resúmenes de la Champions. Y así comenzábamos la primera temporada en la Champions con un grupo un poquito difícil, la verdad, porque nos tocaba el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo de Zagreb. Salvo el Dinamo de Zagreb, los demás son bastante complicados, así que esta era nuestra primera temporada para conseguir el objetivo de ganar la primera Champions. Y vamos a hacer el resumen de los partidos. Ahora os los pondré todos. Y así es como salíamos en nuestro primer 11, un equipo totalmente repleto de estrellas, y vamos a ver cómo nos iba el primer partido porque a priori era el rival más fácil. Y nos salía bien porque ganábamos 2-1 y teníamos nuestros 3 primeros puntos. Llegaba el momento de comenzar nuestro segundo partido y esta vez el rival era más complicado porque era el Chelsea, era en Stamford Bridge, así que íbamos a ver el resultado. Y esta vez también conseguíamos saldarnos con la victoria. Otra vez goles de saque de Haaland, así que ya teníamos 6 puntos de 6. Y llegaba el momento de jugar nuestro tercer partido en la fase de grupos contra el Salzburgo. Si ganábamos conseguíamos 9 de 9, así que vamos a simular. Y en este partido también nos hacíamos con la victoria por los pelos como en todos, con un 3-2 con goles de Haaland y gol de Saka. De momento los pichichis en esta Champions. Y teníamos un problema en las filas del club porque nosotros habíamos fichado a Messi con toda la ilusión, y puesto que tienen más años ya que Tutankamón y lo normal era que jugase partidos decisivos, pues él ha decidido enfadarse, que no le voy a decir nada porque es el Goat del fútbol, así que me ha pedido el traspaso y yo como buena persona te lo voy a conceder para que sigas tu camino en ligas de mierda. Y los demás partidos los simulé y terminaba la fase de grupos, terminábamos como primeros de grupo con este equipazo y teníamos nuestro rival en octavos de la Champions, que iba a ser el Ajax. A priori un rival fácil, no lo veo muy complicado viendo todo lo que hay, así que hora de luchar por conseguir la primera Champions. Y llegaba el momento de jugar los octavos de final de la Champions. Nuestro rival era este, por eso digo que a priori no era un rival muy difícil, así que vamos a simular el partido de ida. Y la verdad es que no nos salía nada bien porque nos íbamos 1-1 a Milán y allí se decidía todo. Llegaba el momento de la verdad y de saber si nos íbamos a casa o íbamos a seguir una ronda más, y por suerte nos salió bien la jugada y nos vamos a cuartos de final con un global de 5-3 y esperábamos el siguiente rival. Y no era rival fácil el que nos iba a tocar en cuartos porque nos había tocado el FC Barcelona. Vamos a ver su plantilla. La verdad es que no sé qué pinta ahí que sí, pero bueno. Esta es la plantilla que tiene el Barcelona. A ver, no la veo muy complicada, pero no deja de ser el Barcelona, así que vamos a por el partido de ida. Que nos salía bien y ganábamos 2-0, así que pintaba muy bien el partido. Vamos para la ciudad de Barcelona a jugar la vuelta. Y llegaba un momento decisivo, era hora de saber si nos íbamos a semifinales, y si nos íbamos a semifinales, qué rival nos iba a tocar. Vamos primero con el partido de vuelta de los cuartos, así que vamos a darle. Hemos pasado por los pelos porque nos ha ganado el Barcelona 2-1 allí en su casa, así que nos vamos a la semifinal, esperamos rival. Y llegaba el momento de conocer nuestro rival en semifinales. Vamos a ver, porque es una Champions muy dura, vais a ver ahora, porque nos ha tocado el Liverpool, pero es que en el otro lado está el Bayern de Múnich contra el Real Madrid, el cual el Bayern ya ha ganado el primer partido, así que vamos a por el nuestro. Y terminábamos la ida con un 1-2 en el marcador, bastante positivo porque el partido de vuelta lo jugábamos en casa. Llegaba uno de los momentos decisivos porque a partir de este partido sabíamos si estábamos en la final, así que es hora de darle. Y sí, chicos, estábamos en nuestra primera final con este equipo, así que íbamos a conocer rival y llegaba el momento decisivo. Estábamos ante nuestra primera final de la Champions, ahí salían nuestros jugadores a calentar y era momento de conocer el resultado del partido. Y después de este partido tan aburrido, sinceramente, un tiro a portería para cada uno, íbamos a penaltis y salíamos ganando la primera Champions, así que nos apuntamos 1 de 7, allá vamos
tenemos ya la primera. Objetivo cumplido esta primera temporada, nos apuntamos una en el marcador, vamos a por la segunda. Después de terminar la primera temporada, era obvio que muchos jugadores se iban a enfadar y se iban a querer ir del club y tenemos escasez de centrocampistas. Necesitamos buscar centrocampistas que sean capaces de asumir la suplencia y no pongan pegas, y no se me ocurre ninguno salvo alguna joven promesa que no le importe no jugar. Así que era hora de echar un ojo al mercado a ver qué encontrábamos por ahí, porque es que de verdad que se han ido todos. Estaba yo echando un ojo por el mercado y se me ha ocurrido que en la Liga Árabe hay bastantes jugadores de media bastante decente y con bastante edad que a lo mejor no les importa venir como suplentes, y he cogido aquí unos cuantos, pero es que también he estado buscando jugadores más o menos a partir de los 30 años que yo creo que no les importa ser suplentes ya, y tengo por aquí unos cuantos. Entonces voy a intentar negociar con alguno. Tenemos aquí hasta a Oscar Mayer, el de las salchichas. Voy a intentar negociar con alguno a ver si alguno cae. Incluso tengo por aquí a Kevin De Bruyne, que con 33 años a lo mejor no le importa ser suplente. Así que voy a intentar negociar con algunos y ahora os presento cuáles han decidido venir al club como suplente. Uno de los jugadores que se ha aceptado venir como rotación ha sido Koke, que bueno, ya tiene 33 años creo que es, así que no tiene problema en ser jugador de rotación, tiene bastante media, así que está muy bien. Bienvenido al club, Koke. Y después de que Messi se enfadase y estuviese todo el año sin jugar, porque aquí no se protesta, ha decidido irse al eterno rival, ha decidido irse al Inter de Milán. Decepciones poco con él. Y ya que Messi había decidido irse, necesitábamos un delantero que cubriese esa posición y no le importase ser rotación. Y como no, llegaba el principito. Bienvenido Antoine Griezmann. Es un orgullo tenerte aquí con 33 añitos, con la madurez suficiente para llevar este equipo a la gloria. Así que bienvenido a Milán. Y en las últimas horas de mercado nos habían jodido porque nos habían quitado a Pulisic, así que era hora de fichar un recambio, pero este tenía que ser una promesa. Y como no, había elegido a un jugador que tiene una proyección muy buena y ese era Garnacho. Llegaba como promesa, era el recambio de Leao, así que bienvenido al club Garnacho, sales de la mierda del Manchester United para venir a un gran club. Y una vez ya empezada la segunda temporada nos tocaba ver cuál era nuestro grupo en la Champions, así que lo vamos a ver ahora. Yo ya lo he visto, es complicado la verdad, es bastante complicado, pero lo vais a ver vosotros. Y es que nos ha tocado el Borussia de Dortmund, el Sevilla y el Salzburgo otra vez, o sea, grupo a priori bastante complicado. Pero yo tengo la esperanza de que pasemos como primeros de grupo, mínimo como segundo. Así que nada, vamos a hacer el resumen de la fase de grupos y ahora nos vemos. Y atención porque teníamos animación y teníamos un ganador del Balón de Oro. Atención, ojito. Y cómo no, se lo iba a llevar Erling Haaland. Así que esto significaba que el equipo estaba dando sus frutos. Se llevaba el Balón de Oro. Así que vamos a ver cómo nos ha ido la fase de grupos, por cierto. Y efectivamente terminábamos como primeros de grupo, ganando como la última vez, 5 partidos ganados y una derrota. Y ojito a nuestro próximo rival en octavos, os lo voy a enseñar ahora. Y es que nos tocaba el Leipzig de Alemania, bastante medio tirando a difícil diría yo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay, pues algunos equipos eran muchísimo peor, así que está bastante bien. A priori, viendo los rivales, veo bastante fácil pasar, que por cierto me falta un equipo. Ah, bueno, que es que el Real Madrid ha quedado último de grupo. Así me gusta, juego muy bien, perfecto. Así que nosotros nos íbamos a ir a octavos con el Leipzig y vamos a ver cómo íbamos a quedar en la ida. Y el partido de ida nos iba bastante mal porque marcábamos en el 48 para empatar el partido, pero es que en el 77 Haaland le dio por fallar un penalti. Y llegaba el momento de la verdad, nos enfrentábamos en la vuelta en casa, así que partíamos con ventaja. Vamos a ver qué tal le iba al equipo. Bueno, no puede ser, chicos, perdíamos en penaltis 4-5, así que estábamos fuera de la Champions y tocaba simular hasta final de temporada, que por cierto a Haaland le ha dado por fallar otro penalti, pero no pasa nada. Vamos a simular hasta final de temporada porque vamos a empezar la tercera temporada y no podemos añadir una Champions a nuestro marcador. En la nueva temporada necesitaba un cambio a la defensa y he cambiado a Virgil van Dijk por Rubén Díaz. Necesitaba esa mejoría en la defensa, así que hemos decidido cambiar a un tío que tenía ya 35 años por uno que tenía
28 y más media. Así que bienvenido Rubén al Milan. Bueno, pues ha llegado la tercera temporada y esta es nuestra fase de grupos en la Champions. No está nada mal, la verdad. Bastante flojita comparada con la del año pasado. Así que a priori yo veo que podemos pasar como primeros de grupo bastante fácil. Así que vamos a simular como siempre la fase de grupos y nos vemos en los octavos con nuestro rival. Pues efectivamente era bastante fácil pasar la fase de grupos, pero es que lo peor viene ahora. Mirad el rival que nos ha tocado en octavos. Es increíble, el Manchester City. Es que este es el segundo fallo que podemos tener. Si fallamos más veces, o sea, sería fallar esta y luego ya las demás tendrían que ser del tirón. O sea, no podemos fallar aquí. Y llegaba el momento de la verdad, chicos. Era momento de enfrentarnos al Manchester City en octavos y vamos a ver qué tal nos iba, porque el primer partido era fuera de casa y eso nos hacía partir con desventaja. Y desgraciadamente, chicos, perdíamos el partido 2-1. Nos queda la vuelta en casa, pero no podemos fallar. Y llegaba el momento de la verdad. La vuelta en casa. Teníamos que ganar sí o sí. No nos vale perder porque perderíamos otra oportunidad. Así que vamos a darle caña a la simulación. Pues nada, chicos, otra oportunidad que se nos va. Es la segunda que fallamos seguida y no podemos fallar más. Creo que el equipo necesita cambios urgentemente. Antoine Griezmann ha decidido irse y he tenido que fichar al cojo de Morata para que haga las funciones de delantero, que con 33 años yo creo que sirve de sobra. Así que Morata, bienvenido a tu 18º club. Espero que estés a gusto. Tu sueño de pequeño era este, así que bienvenido al Milan. He decidido tomar una decisión bastante dura y es la de vender a Leao, porque quiero traer a un jugador que actualmente no está en el Real Madrid en el juego, sí en la vida real, pero no en el juego. Pero necesito traerlo para que esto cambie, así que no tengo más opción que añadir a transferibles a Leao, porque necesito que venga el jugador top estrella que necesito para este club. Pues bienvenido al club. Kylian Mbappé viene procedente del PSG, no del Real Madrid que nos conocemos. Viene procedente del PSG por la posición de Leao, que he decidido echarlo porque necesito un cambio nuevo y no tenía otra manera de encajar a Mbappé, porque a Haaland no lo iba a quitar. Así que Mbappé viene al club a cubrir la posición que nos quedaba libre, así que ahora sí el equipo está cerrado. Y así es como se quedaría el club actualmente. Tenemos el objetivo, ya no podemos fallar más Champions. Si fallamos una, está acabado el reto. Así que tenemos la opción de ganar esta Champions sí o sí y seguir el camino. Así que vamos a simular hasta la fase de grupos como siempre, a ver qué rivales nos ha tocado y hacemos un pequeño resumen como siempre. Y aquí teníamos nuestra fase de grupos en nuestra cuarta temporada. La verdad que a priori grupo bastante fácil, salvo el Fútbol Club Barcelona. Por lo demás estaba bastante asequible, así que íbamos a simular hasta la final de la fase de grupos para ver cuál era nuestro próximo rival en octavos de la Champions. Madre mía, hemos conseguido pasar la fase de grupo por los pelos, pero que sepáis que no vamos a pasar de octavos ni de broma, porque mirad nuestro rival y es que nos vuelve a caer el Manchester City otra vez. Una vez vale, dos no me parece justo, así que vamos a por la ida de los octavos de final. Pues ha llegado la hora de la verdad, chicos. Por cierto, Saliba está lesionado para 4 meses. Así que no me queda más opción que meter a Kalulu, pero ha llegado la hora de la verdad. Primer partido en casa, vamos a simular. Y nos sale bastante bien en el partido de ida porque ganamos al Manchester City 3-1, pero todavía queda ir a su casa, que esos tienen un peligro increíble. Y llegaba el momento de la verdad, llegaba el momento de jugar la vuelta de la Champions, así que íbamos a simular a ver qué tal nos iba. Y Dios, acabábamos ganando en el global 2-7. Bien, por fin, pintaba bien. Igual el problema era Leao y traer a Mbappé ayudaba bastante. Y teníamos un rival también complicado y es que nos había tocado el Manchester United en cuartos. Así que vamos a ver su equipo porque la verdad es que no estoy siguiendo mucho al United en el juego. Así que vamos a ver. Bueno, la verdad es que tiene bastante buen equipo. Está bastante compensado, pero llegaba la hora de simular el partido de ida. Y terminábamos el partido con 1-1 en el marcador, así que nos quedaba la vuelta en Old Trafford, así que nos quedaba la vuelta en Manchester. Complicado, jodido. Menos mal que no hay más equipos en Manchester, porque si hay otro equipo más nos cae también en la semifinal.
y ya estábamos en el momento de jugar la vuelta de los cuartos, así que íbamos a simular. Por favor, solo necesito una victoria para seguir avanzando. Y nos salía bastante bien porque conseguíamos ganar también en Manchester, así que nos íbamos a la semifinal. Y en este caso nos tocaba el Borussia de Dortmund en las semifinales, primer partido en Dortmund, así que vamos allá a ver cómo quedamos y a ver si conseguimos ir vivos a casa. Y el primer partido lo terminábamos 2-2 con goles de Saka y con goles de Pedri, y quedaba la vuelta en Milán. Pero antes de jugar la vuelta teníamos un problema, y es que Saka se había lesionado 3 meses. Teníamos que recuperar uno de los extremos derecho porque estábamos bastante jodidos, la verdad. Así que no nos quedaba más remedio que recuperar a Garnacho, que lo habíamos comprado. Así que este es el equipo con el que vamos a terminar, o seguimos hacia la final. Y nos plantábamos en la final con un global de 4-3. Conseguíamos ganar en casa con goles de Musiala, de Haaland. Así que nos íbamos a la final y vamos a conocer a nuestro rival. Y el juego ha decidido darnos a todos los equipos de la misma ciudad en todas las rondas de la Champions, porque nos tocó el Manchester City, el Manchester United, el Borussia de Dortmund y ahora nos toca el Bayern de Múnich. Así que estamos en la final, no podemos fallar. Si fallamos se acaba el reto, si ganamos seguimos un año más. Vamos a mirar el equipo que tiene, por cierto. Bueno, equipo bastante flojito para lo que suele ser el Bayern de Múnich, pero no hay que darlo por muerto, así que vamos a simular y que sea lo que Dios quiera. Y perdemos la final, chicos, así que hasta aquí el reto con el Milan. La verdad es que he intentado formar el mejor equipo posible que pudieses tener en el juego, la verdad, pero no ha funcionado. Hemos ganado una Champions en 4 años, bastante mal, la verdad. Yo me esperaba mucho mejor porque estamos juntando a los mejores jugadores, pero hay algo que no funciona, algo que no sé hacer bien, así que nada, hasta aquí se acaba el reto. Igualmente intentaré más retos con más equipos porque esto me gusta, la verdad, la idea me parece bastante buena, así que si tienes algún reto así que sea interesante, déjamelo en los comentarios y sobre todo no te olvides de seguirme, no te olvides de activar la campanita, no te olvides de darle me gusta al vídeo sobre todo, así que espero que te haya gustado, aunque no os haya llegado a nada, pero bueno, yo lo he intentado, así que nos vemos en el siguiente vídeo.